Buenos días, joven, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, me dice, se la escucha. Gracias. Está un problema con el audio, estoy tratando de resolverlo y este, a ver si podemos de repente escribir por el chat, por favor, mientras se soluciona, porque de rato en rato sí los escucho, si he estado con el otro grupo, ¿ya? Hablamos por el chat, por favor, se los agradecería bastante. A ver, vamos a continuar. A ver, ¿pueden visualizar las PPTs? ¿Se visualiza, chicos? Ya, excelente. Nos hemos quedado en habilidades y vamos a entrar a habilidades, ¿correcto? Y vamos a entrar a habilidades, ¿sí? Ya. Muy bien, hoy vamos a hablar de las habilidades del pensamiento. Dentro de estas tenemos pues a la primera, que es la conceptualización, que es esta construcción de la imagen o representación mental del objeto, de una situación o acción percibida por los sentidos, ¿no? Esta, esta habilidad que hemos desarrollado gracias a nuestro pensamiento, que es conceptualizar, pues nos ayuda a tener una representación mental del objeto, situación o acción percibida. Nos ayuda a crear este elemento importante que es la imagen mental, ¿no? La comparación y contraste consiste en identificar y articular simultáneamente semejanzas y diferencias entre varias cosas y ideas o eventos. Comparación y contraste. Y cuando yo hablo de comparación y contraste, chicos, no se olviden que tengo que encontrar semejanzas y diferencias. ¿Ya? En una comparación y contraste tienes que encontrar las semejanzas y las diferencias, partiendo desde las características superficiales, rápidamente perceptibles, hasta los rasgos esenciales de los objetos, ¿no? A un nivel concreto, los niños, por ejemplo, pueden comparar tipos de hojas, ¿no? De repente por la forma de su borde, ¿no? O podemos comparar figuras, los niños pueden comparar figuras geométricas por la cantidad de lados. Ya cuando son adolescentes, pueden establecer semejanzas y diferencias, que no es otra cosa más que comparación a un nivel abstracto, ¿no? Ahí puede comparar entre el valor del uso y el valor de cambio, entre una célula eucariota y otra procariota, entre la ilusión y la alucinación, ¿no? Entonces, la comparación, ¿no? Es evidentemente parte de esta habilidad de pensamiento, ¿no? Ahora, otra, eh, otra habilidad que se desarrolla es la clasificación, que implica básicamente la acción de agrupar, ¿no? Agrupar cosas, ideas o eventos en categorías o jerarquías que comparten características o atributos comunes, ¿no? Ahí tenemos en un primer momento a la generalización, ¿no? Primero generalizamos y luego clasificamos, ¿no? Porque distribuir mentalmente los objetos en grupos y subgrupos estamos clasificando, ¿no? Estamos clasificando, ¿ok? Análisis. Voy a hablar de análisis y síntesis juntos. Cuando yo hablo de un análisis, pues estoy hablando básicamente de una descomposición del objeto del aprendizaje en cada una de sus partes que lo componen, ¿no? Un análisis y un síntesis, ¿no?
Entonces, el análisis te permite a ti, por ejemplo, el análisis te permite a ti, básicamente, hacer esta división mental del todo, ¿no? En partes, cualidades, relaciones o etapas, ¿no? José Carlos Mariátegui, por ejemplo, hace una descomposición en sus 7 ensayos, ¿no? Es un análisis a nivel racional de la realidad nacional, ¿no? Nosotros que estamos ahorita, en este momento, ¿estamos haciendo análisis o estamos haciendo síntesis, chicos, al hablar del tema de pensamiento? ¿Qué estamos haciendo? ¿Análisis o síntesis? A ver, ¿qué me dice usted? No los puedo escuchar. Si pueden escribirme en el chat, por favor. Claro, nosotros estamos haciendo un análisis porque estamos descomponiendo en sus partes el tema de pensamiento, ¿no? Hemos hablado de los elementos, hemos hablado de sus características, ¿no? Ahorita estamos hablando de las habilidades. ¿Qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el análisis te permite esa descomposición, ¿no? De frases, la descomposición de todo, básicamente, ¿ya? Ahora, en cambio, la síntesis es la unión mental de las partes, ¿no? Más importantes de todo, ¿no? De todas las partes más importantes, ¿no? Que finalmente nos permitirá formar un significado. Un análisis, por ejemplo, al leer un texto, nosotros sacamos ideas principales, ideas secundarias. ¿Eso qué es? ¿Análisis o síntesis? ¿Qué es eso? ¿Análisis o síntesis? Análisis, cuando yo descompongo en ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Ideas terciarias, estoy haciendo un análisis. Pero si al final de eso yo les presento un compilado, un resumen de esa lectura, ¿es un análisis o es una síntesis? Síntesis, ¿no? Correcto, estamos haciendo una síntesis. Entonces, ambas habilidades, digamos que van de la mano, ¿no? No puede haber una síntesis si no hay un análisis, ¿no? No puede, no puede darse eso, ¿no? ¿Ok? Primero tiene que haber un análisis para que finalmente haya una síntesis. La comprensión se origina cuando el estudiante adquiere todo el dominio global, formal y material sobre el objeto de aprendizaje, ¿ya? Sobre el objeto de aprendizaje. Esa es la comprensión, ¿no? Comprensión. Y la generalización es justamente ese establecimiento mental, ¿no? De una propiedad común a una serie de elementos diferentes. La generalización
es muy importante que tengamos en cuenta que es encontrar ese rasgo común, ¿no? Es encontrar ese común del objeto, de un conjunto de objetos, fenómenos o relaciones. ¿Ok? Eso es la generalización. Por ejemplo, por ejemplo, yo sé que hemos visto lo importante que es comparar, ¿no? Y establecer semejanzas y diferencias entre distintos tipos de objetos. Sabemos que todos los objetos materiales tienen, digamos, las mismas, pueden tener algo común. Eso es lo común que tenemos que encontrar. Por ejemplo, un zapato, una zapatilla, una pantufla y un botín comparten una cualidad común. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es lo común que comparte un zapato, una zapatilla, una pantufla y un botín? Correcto, que todos ellos son prendas de vestir para el bien. Muy bien, gracias. Entonces, esto es establecer lo común, ¿no? Es lo común. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos generalizado. A ver, vamos a otro ejercicio. Ustedes me dicen, ¿ya? ¿Qué tienen en común? Encuéntrase, generalízame qué tienen como un murciélago, una paloma y una libélula. ¿Mm? No les escucho, chicos. Por favor, si pueden. ¿Qué tienen en común un murciélago, una paloma y una libélula? Que todos vuelan, correcto, que todos vuelan, correcto. Este es el rasgo común, ese rasgo genérico. No nos volteemos, ¿no? ¿Sí? A su vez, podríamos también hacer ese mismo ejercicio con un perro, un delfín. ¿Qué tienen en común un perro y un delfín? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tienen en común un perro y un delfín? Aparte de eso, que son mamíferos, correcto. Muy bien, que son mamíferos, que son mamíferos. A ver, otro ejercicio. A ver, ¿qué tienen en común una lechuza y un búho? Que son aves nocturnas, ¿no? Correcto, que son aves nocturnas. Excelente. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos generalizado. Correcto. ¿Qué hemos hecho? Hemos generalizado. La generalización te conduce a clasificar, ¿no? ¿Ok? Te conduce a clasificar. Muy bien. La sistematización es justamente
Otra característica también del pensamiento, otra habilidad, perdón, del pensamiento, que nos ayuda a ordenar todo lo conocido en grupos y subgrupos a manera de un cuadro sinóptico, a manera de un cuadro sinóptico. ¿Ok? Ahora, esta sistematización pues también es parte de una habilidad muy importante. Por ejemplo, el COVID-19 es un grupo, pero dentro de este COVID-19 hay subgrupos, hay cepas, ¿no? Que tienen ciertas características, ¿no? Y así, de esa manera, se va clasificando y sistematizando, por ejemplo, un tema en específico. De igual manera ocurre con cualquier tipo de idea, pensamiento abstracto, ¿no? La abstracción y la generalización es otra habilidad del pensamiento que básicamente consiste en aislar mentalmente ciertos rasgos, ¿ok? Generalmente esenciales, dividiéndoles de rasgos inexos, accidentales, secundarios y prescindiendo de ellos, ¿no? Y prescindiendo de ellos. Esto nos permite la abstracción, ¿ok? Em, Abstraer está. Por ejemplo, lo podemos ver cuando trabajamos proverbios, ¿no? Por ejemplo, yo les digo un proverbio, ¿no? A caballo regalado no se le mira el colmillo. De ese proverbio tengo tres alternativas que podrían interpretar ese proverbio. Por ejemplo, ¿no? Los caballos no tienen colmillos, opción A. Opción B, los obsequios no deben ser criticados. Opción C, para alimentar bien a los caballos. ¿Cuál de esas tres opciones es la respuesta? Opción B, ¿no? Los obsequios no deben ser criticados. Mire, ¿cómo has abstraído de, evidentemente, mentalmente ciertos rasgos de este proverbio y has distinguido la idea principal, ¿no? ¿Ok? Has distinguido la idea principal. A eso básicamente se trata, ¿ok? Ahora, la abstracción, chicos, está muy relacionado con la generalización, ya que ambas participan en la formación de un concepto. Se abstrae y se generaliza para conocer la esencia y conocer lo esencial y común en una clase de objetos, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos abstrayendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, muy bien. Profesor, otro ejemplo de abstracción. Por ejemplo, si comparamos una ballena, un gato y un murciélago, haciendo evidente caso omiso a ciertas particularidades, podemos considerar que estos tres casos poseen, estos tres animales que poseen glándulas mamarias, razón por la cual les denominamos mamíferos, ¿no? ¿Cómo pueden percatarme aquí que hemos tenido que dejar de lado todo ese conjunto de rasgos secundarios, no sé, la forma de lo que se alimenta, y nos hemos, digamos, separado el rasgo esencial del concepto mamífero, ¿no? Y hemos efectuado ese proceso de abstracción, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Ya. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las modalidades del pensamiento. Puede haber, en este caso, dos modalidades. Una puede ser por su coherencia y la otra puede ser por su dirección. Coherencia y dirección. ¿Ok? Cuando hablo de modalidad de pensamiento por su coherencia, estoy hablando que el pensamiento es lógico. ¿Ya?
o puede ser un pensamiento no lógico. ¿Cuándo es un pensamiento lógico? Cuando se manifiesta básicamente cuando existe un razonamiento de una relación racional, ¿no? Adecuada entre la premisa y la conclusión, o se expresan ideas o juicios que tienen, además de coherencia gramatical, sentido de realidad, ¿no? A ver, vamos a ver unos ejemplos. Ahí dice, para navegar por la web necesito utilizar computadora o teléfono y tener acceso a internet. Como hemos visto, hay una premisa, ¿no? Hay una relación racional, ¿no? Y al final hay una conclusión, ¿no? Hay una, porque esto es una coherencia gramatical, ¿no? Que hay una coherencia gramatical. Y siguiente, dice, de no ingerir nutrientes por un tiempo considerable, te enfermarás, sufrirás desnutrición y tu vida estará en riesgo. Pensamiento lógico, claro que sí, porque opera con principios de categorías y métodos racionales, ¿no? ¿Ok? Y además hay una coherencia lógica en el texto, es una expresión lógica porque hay esa coherencia entre la premisa y la conclusión, ¿no? Esos son los pensamientos lógicos. ¿Cuál es un pensamiento no lógico, chicos? ¿Cuál es un pensamiento no lógico? A ver, los pensamientos no lógicos, ¿no? Son básicamente manifestaciones de modo no racional. Entre ellos tenemos las creencias, las supersticiones y el pensamiento mágico religioso. Por ejemplo, en el caso de algunas civilizaciones, se cree que solo el hecho de colocar el pico de cuervo, ¿no?, en la cuna de un bebé, este no padecerá ninguna enfermedad, ¿no? Igualmente en la sierra de nuestro país, muchas madres de familia creen que si una persona morena sostiene entre sus brazos a su hijo pequeño, le transmitirá su fortaleza y resistencia física, ¿no? Son parte de las supersticiones, de las creencias, ¿no? Aquellos que creen en horóscopos, ¿no? Hoy encontrarás el amor de tu vida, ¿no? Pensamiento lógico, no lógico. Creer en un horóscopo, ¿no? Pensamientos mágicos religiosos también están en este grupo. Las supersticiones, ¿no? Si rompes un espejo, ¿qué dice? Tendrás 10 años de mala suerte. Pensamiento lógico, no lógico. No lógico, ¿no? No hay una base científica que diga que eso va a ser así, ¿no? Por ejemplo, acá les he puesto, toda la vida me tratas mal. Pensamiento lógico, no lógico. Eso le saqué de una canción, ¿no? No lógico, ¿no? Todos los pensamientos, chicos, están plagados, todas las canciones actuales están plagadas de pensamientos no lógicos, ¿no? Son aquellas donde no hay coherencia, ¿no? No hay ciencia, ¿ok? Entonces, aquí vemos los pensamientos lógicos. O dice, tengo tanta hambre que sería capaz de comer una vaca entera, ¿no? También pensamiento no lógico, porque realmente esto no ocurre, ¿no? Ahora, por otro lado, dentro de este pensamiento no lógico, tenemos pues a lo que menciona Albert Ellis, ¿no? Creador de la terapia racional emotiva. Él logró identificar, chicos, 15 tipos de pensamientos irracionales que son la causa de nuestras emociones desagradables, ¿no? En una discusión familiar, por ejemplo, si alguien te reclama, ¿no? Y, no sé, mamá te reclama porque has llegado tarde a casa, tú empiezas a expresar ideas no lógicas, ¿no?
Como por ejemplo, toda la vida lo contigo, siempre me estás acosando, con tus reclamos, no me dejas en paz, mamá tóxica, ¿no? Todos esos calificativos son vertidos, ¿no? Evidentemente utilizan palabras como siempre, nunca, jamás. No los escucho, chicos. Por favor, en el chat. Por lo general son sobregeneralizaciones, ¿no? Al pensar agudizamos una reacción emocional de cólera, ¿no? De cólera y solo más adelante, desaparecida la emoción, podemos percatarnos de su falta de objetividad y su carácter irracional, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá están los pensamientos no lógicos, ¿no? Por ejemplo, hacerte un baño de florecimiento, pensamiento lógico o no lógico. Para no lógico, ¿no? Está marcado por la superstición o por una creencia, ¿no? ¿Ok? La otra modalidad de pensamiento es por su dirección. Acá tenemos dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que puede ser convergente y un pensamiento que puede ser divergente, ¿no? Convergente es un tipo de pensamiento mediante la cual nuestras operaciones de pensamiento marchan en una dirección, en pos de una sola respuesta considerada como correcta, ¿no? Y divergente es cuando el pensamiento, ¿no? Multidireccional, es decir, se moviliza hacia la solución del problema y en muchas direcciones posibles, ¿no? Esta forma de pensamiento se relaciona mucho con lo que es la creatividad. Vamos a ver algunos ejemplos de pensamiento convergente. Por ejemplo, resolver un examen de admisión, chicos, ¿no? ¿Cuántas preguntas vienen ahora? 100, ¿no? 100 preguntas, ¿no? De 5 alternativas cada una. Se exigirá 100 esfuerzos de pensamiento convergente, dado que se entiende que cada pregunta contiene solo una alternativa correcta, ¿no? De este dicho, sea de paso, también se desprende que es el único tipo de pensamiento evaluado en examen de admisión, ¿no? Pensamiento convergente. Ahora, les comento que Guilford, quien estudió justamente este pensamiento convergente, porque él es un análisis de la teoría que propone el modelo tridimensional, en el que uno de los parámetros son las operaciones, entre los cuales pues incluye la producción convergente y una producción divergente, ¿no? Ahora, ¿qué es divergente? Pues es un pensamiento, como se dice, multidireccional. Por ejemplo, lo visualizamos mucho en la relación creativa, ¿no? Eh, en la relación de la ciencia y el arte y la tecnología, ¿no? Todo el progreso de desarrollo cultural de nuestra humanidad depende de un plano psicológico, del uso de esta forma de pensamiento divergente, ¿no? Por ejemplo, si yo les menciono ahorita, chicos, díganme cuál es la mayor cantidad de posibles usos que le podemos dar a un lapicero. Ah, entonces uno me dice, profesora, yo lo puedo utilizar como gancho para amarrar mi cabello. Yo lo puedo utilizar como regla, ¿no? ¿Qué me están dando, chicos? ¿Es pensamiento convergente o divergente? Ah, ¿qué es? ¿Pensamiento convergente o divergente? Sí, y yo les pido que me exploren los diversos tipos de uso que le puedo dar a un lapicero. Correcto, muy bien. Pensamiento divergente, ¿no? O si yo les digo, chicos, en un lapso de 5 minutos, por favor, me pueden decir los múltiples, me pueden vender este objeto que está malogrado, pero necesito que se venda. Entonces tú vas a ver la manera de darle un uso a este objeto y vas a dar una respuesta. Eso es pensamiento divergente.
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, Edward de Bond hace un análisis, ¿no? De lo que corresponde al pensamiento convergente y divergente. Él dice que el pensamiento convergente es un pensamiento lógico y el divergente es una manera diferente y creativa, y más creativa de usar la mente, ¿no? Para él el pensamiento convergente es un pensamiento de las operaciones mentales, ¿no? Que se mueven en una línea recta, hacia adelante y hacia atrás entre conceptos de nivel alto y nivel bajo, ¿no? Y divergente busca maneras alternativas de definir o interpretar un problema, ¿no? El pensamiento convergente consiste en cavar más hondo el hoyo, ¿no? Pues evidentemente habla de Bond, es español, ¿no? Habla incluso de que el pensamiento divergente es realizar distintos hoyos en distintas partes. El convergente dice que es selectivo porque busca una solución correcta en una sola senda. Y el divergente no, está interesado en la riqueza que en la corrupción, ¿no? Por eso genera numerosas sendas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, chicos, por otro lado, tenemos las funciones del pensamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. ¿Qué consisten las funciones del pensamiento? Básicamente consisten en afirmar que el pensar supone un conjunto de procesos y en cambio los pensamientos serían más bien los resultados de las actividades de pensar. Vamos a analizar ahora las funciones del proceso de pensar y de los distintos productos los que dan el lugar finalmente, ¿no? Vamos a ver primer momento. La primera función del pensamiento es conceptual, que es el proceso de formación de conceptos, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, utilizando para ellos las habilidades de abstracción y generalización, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza la abstracción y la generalización? Dado que se debe establecer rasgos comunes, generalización, a todos los elementos incluidos en el concepto, pero aislando solo los aspectos esenciales, es decir, abstracción. ¿Ok? A ver, generalización y abstracción. Vamos con un ejemplo. Ahí les he puesto del concepto cuadrilátero, díganme ustedes, concepto cuadrilátero, díganme ustedes, ¿cuál es su definición? A ver, los escucho. ¿Cuál es? A ver, ahora sí, dígame su- cuál es su definición. Ahora sí que lo les escucho. Del concepto cuadrilátero, está en el ejemplo. ¿Cuál es su definición? Podríamos decir que es una figura geométrica, ¿no? Correcto, cerrada con cuatro lados y cuatro ángulos. ¿Y cuál sería el prototipo del concepto cuadrilátero? A ver quién me indica. ¿Cuál sería su prototipo? Que recuerden que el prototipo es el mejor ejemplo del concepto. Pueden hablar, ya los escucho.
Vamos, chicos, ¿cuál es el prototipo? Recuerden que el prototipo es el mejor ejemplo del concepto. Vamos, bueno. Un cuadrado será el prototipo. ¿Qué me dicen ustedes? Un cuadrado será el prototipo. ¿No? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, no participan y ahí me queda la duda, entonces, ¿están participando o no? Si me están escuchando, no, por eso les pregunto. ¿Se me escucha? Ya. Les hacía la pregunta, ¿cuál es el prototipo del concepto cuadrilátero? Vamos. El prototipo, recuerden que es el mejor ejemplo. O no hemos hecho ese tema. Ya me están haciendo dudar. Ya hemos hecho un cuadrado, correcto. Un cuadrado. Ese es el prototipo, ¿no? Ciertamente este concepto, ¿no? de cuadrilátero tiene ciertos elementos que comparten cualidades comunes, ¿no? Y dichas cualidades son esenciales, evidentemente, ¿no? Son esenciales. Entonces, para realizar esta conceptualización, dice, debemos utilizar abstracción y generalización. Por un lado, debemos establecer rasgos comunes, es decir, generalización, a todos los elementos incluidos en el concepto, pero aislando solo aspectos esenciales, que es la abstracción, ¿no? Que es la abstracción. ¿Ok? Muy bien. Ahora, juzgar. Juzgar es el proceso por el cual se realiza una formación de juicios de aceptación o rechazo. Juzgar es por la cual se establece juicios de aceptación o rechazo. ¿Ok? Ahí ponemos un ejemplo, dice, Newton fue un hombre inteligente, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo aquí? Pues está estableciendo un juicio, ¿no? Un juicio, se realiza un juicio que puede ser de aceptación o rechazo. Entonces vamos a entrelazar estos dos conceptos, ¿no? A ver, Newton fue un hombre inteligente, dice. Newton fue científico, sí. Newton descubrió las leyes de la gravedad, sí. Newton fue docente, pues sí. Entonces, por lo tanto, es un hombre inteligente. Entonces, el juzgamiento está en base a una base teórica, ¿no? Teórica. Razonar. Razonar es el proceso por el cual relacionamos juicios, es decir, premisas, para obtener un nuevo juicio, es decir,
conclusión, ¿ya? Es decir, conclusión. Em, Vamos a ver que tenemos dos tipos de razonamiento. Un razonamiento que es inductivo y un razonamiento que es deductivo. Un razonamiento inductivo, chicos, se caracteriza por llegar a la conclusión general mediante una conjetura a partir de observaciones repetidas en casos específicos o particulares. Por ejemplo, dice, he observado el cuervo número uno y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también era negro. En conclusión, todos los cuervos son negros. Ese nuevo juicio se le denomina posconclusión, ¿no? Por eso dice que el razonamiento inductivo llega a una conclusión. Y esto es gracias al carácter probable respecto a las premisas, ¿no? Por ejemplo, si los psicólogos tienen sensibilidad social, las enfermeras tienen sensibilidad social y los médicos también tienen sensibilidad, se arriba a la conclusión que probablemente todo profesional de la salud tenga sensibilidad social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es razonamiento inductivo. Pero ¿cuándo es razonamiento deductivo? Cuando se caracteriza por la aplicación de principios o leyes generales o casos particulares, ¿no? Por ejemplo, todos los jueces son honestos. Carlos es juez, por lo tanto se infiere que Carlos es honesto. La fórmula que se utilizará para calcular la suma de los primeros n números naturales, 1, 2, 3, está dado por la siguiente fórmula. Por lo tanto, la suma de los primeros 24 números naturales es 300. Entonces, acá estamos hablando de un razonamiento deductivo. Es decir, aquí la conclusión obtenida es necesaria respecto a la premisa, ¿no? En cambio, en el otro, en el inductivo, la conclusión a la que se arriba es de carácter probable, ¿no? Acá no, acá es necesario, ¿ya? Es necesario. ¿Ya? Por ejemplo, sus ejercicios de matemáticas, que muchas veces hemos visto, dicen, si Marta es menor que Luis, pero mayor que Carmen, y Luis es menor que Daniel, ¿quién es mayor? La conclusión obtenida sería pues que Daniel es mayor necesariamente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Razonamiento deductivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ahora vamos a hablar del lenguaje. ¿Se puede dar lenguaje sin pensamiento? Digamos que ambos están entrelazados, hay una comunicación estrecha entre lenguaje y pensamiento, ¿ya? Hay una comunicación estrecha entre ambos. Cuando yo hablo de lenguaje, estoy hablando de un sistema de comunicación específicamente humano. Por su carácter simbólico y convencional, tiene cuatro funciones: regular, ¿no? Conocer, cognitiva, comunicacional y motivacional. Es cierta ocasión, ¿no? Este, se ha hablado muchas veces del lenguaje en los animales. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Los animales desarrollarán lenguaje, sí o no? No. ¿Qué me dicen? No, correcto. Los animales no desarrollan lenguaje, ¿no? No desarrollan lenguaje, ¿no? Pero ellos se comunican, sí o no. ¿Qué me dicen? Sí, sí se comunican, correcto. Pero se comunican, pero no desarrollan lenguaje, ¿no? Se comunican y se dan orientación entre animales, ¿no? No es como el lenguaje que es producto de un desarrollo histórico-social. Hablamos en la clase de bases socioculturales, ¿no? No sé si ustedes han visto la película El planeta de los simios.
¿Sí? ¿Se acuerdan de Jorge? ¿No? Jorge es el mono que finalmente logra desarrollar el lenguaje. Se supone que desarrolla el lenguaje, desarrolla el pensamiento, ¿no? Es por eso que toda la humanidad se preocupa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el lenguaje es exclusivamente humano, chicos, exclusivamente humano, ¿no? Ciertamente, esta arquitectura cerebral del ser humano es un punto de partida necesario para el aprendizaje del mundo. La relación social hace el resto. Básicamente, el lenguaje no es solo un sistema de comunicación, sino una herramienta que hace posible la construcción de nuestro pensamiento y de la materia en la que trabaja el pensamiento. La actividad consciente de planificación o anticipación que permite la solución de un problema es una actividad intelectual de pensamiento que no puede llevarse a cabo en la ausencia del lenguaje. Aunque también es cierto que realizamos actividades de inteligencia práctica que muchas veces no requieren el uso del lenguaje. No sé si alguna vez ustedes han observado a su hermanito pequeño, si lo han tenido, se han dado cuenta que los niños, ¿no? Aproximadamente entre los 4, 5, 6, 7 años, eh, hablan mientras juegan. Ello ocurre porque el lenguaje interior no se ha formado completamente en ellos, sino que el niño tiene un lenguaje interior que planifica cada acción de manera intermitente, ¿no? Por eso que ellos se van programando, ¿no? Por ejemplo, van a dibujar un paisaje, inmediatamente comenzarán a pensar en voz alta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo primero que van a realizar? ¿No? A modo de juego. Y eso que están haciendo, están programando. El lenguaje tiene esa función de regular, de hacer comportamiento, y es una herramienta súper indispensable para nuestro pensamiento, ¿no? Eso es el lenguaje. ¿Ok? Y el lenguaje tiene que cumplir cuatro funciones importantísimas. La primera función es la función cognitiva, en la cual pues necesariamente nosotros aprendemos. Eso es el lenguaje, ¿no? Genera aprender, ¿no? O conocer nuestra realidad. Por ejemplo, dice María aprendió de su madre a hablar quechua y gracias a que fue a la escuela aprendió a hablar español. ¿Qué función es? Función cognitiva, ¿no? Función comunicacional. Es en donde nosotros básicamente podemos denotar o connotar una persona, un animal o un fenómeno. Denotar significa lo que le damos nombre a o los objetos, personas, animales o fenómenos. ¿Cómo connotamos? ¿Cómo connotamos? ¿Y cómo denotamos? Que es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo que viene en un examen, ¿no? Luciana le dice Poppy a uno de sus juguetes favoritos. Este es un conejito, el cual tiene un ojo a medio retorcer y es de color blanco. Le agrada mucho estar con ese juguete, pero lo llama Poppy. Mamá, tráeme mi Poppy. Es la expresión común que ella utiliza. Está haciendo alusión a una función comunicacional denotativa o connotativa, o ambas. Muy bien, hemos connotado, pero también hemos denotado. O sea, hemos hecho las dos cosas, ¿no? Correcto, excelente, ¿no? Entonces, eso nos permite la comunicación. Por otro lado, está lo que implica la función del lenguaje de motivarnos, ¿no? El lenguaje tiene una gran función. Y gracias a él nos podemos motivar, activar diversas actividades, hace posible incluso eh, formar estas palabras, ¿no? ¿Ok? Que por ejemplo dice, si el plan no funciona, chicos, cambiemos el plan, pero no cambiemos la meta, ¿no? La motivación puede ser interna y externa y muchas veces nace por un lenguaje, ¿no? Por un lenguaje bien marcado, ¿ok?
Por último, reguladora. Esta función consiste en regular la conducta, ¿no? Ahí se puso un ejemplo. Dice, José es un joven, es un jefe estricto. Siempre dice a sus subordinados que la puntualidad es lo primero. Está regulando la conducta de la puntualidad. ¿De quién? De sus trabajadores, ¿no? Y todo gracias a quién? A esta función de nuestro lenguaje. ¿Ok? ¿Qué tipos de lenguaje tenemos? Tenemos lenguaje oral. Cognoscitiva les decía que, por ejemplo, dice María aprendió de su madre a hablar quechua y gracias a que fue a la escuela aprendió a hablar español. ¿Qué función estamos viendo ahí? Cognoscitiva, porque ella conoce dichas realidades y eso le permite interactuar, ¿no? Interactuar. A ver, un ejemplo más. Ah, una madre le dice a su niño, pórtate bien, porque en casa no te voy a dejar jugar con tus juguetes si no te portaste bien en la calle. ¿Qué función del lenguaje está cumpliendo dicha madre? Por favor, por el chat, porque yo no los escucho. Reguladora, Miss. Perdón, le escuché bajito. Función reguladora. Reguladora, correcto, está regulando la conducta. Excelente. Durante el tiempo de la pandemia se ha encontrado casos de personas en las cuales habían infringido las normas sanitarias, organizado fiestas o reuniones familiares, amicales o de negocio, que finalmente se renombra en su actitud negativa hacia el cuidado y la prevención de la salud física. Para ello, para ello, la Real Academia colocó la definición del concepto de covidiotas describiendo las características de este tipo de personas. ¿Qué se realizó? ¿Connotación o denotación? Connotación. Connotación, Miss. Pero te estoy diciendo que la Real Academia le dio un nombre a estas personas que son los covidiotas, ¿no? Denotativos. Ajá, denotativos. Porque finalmente le dio un nombre. Denotativos. Ahora me acuerdo que una oportunidad también vino o sea, dentro de este ejemplo, vino respecto a em, no me recuerdo bien la pregunta, no le traí las notas, en los anotes, pero este, hablaba de esta función de connotativa, ¿no? Recuerden que la connotativa siempre es aquella donde se va a decir, se va a anunciar algo, ¿no? Aquello de lo que hemos denotado, ¿ya? Muy bien. Después tenemos dos tipos de lenguaje. Un lenguaje que puede ser oral, otro lenguaje que puede ser escrito. El oral pues va a implicar lo que es la coordinación mental entre lo pensado y lo expresado por el aparato fonador, la palabra hablada, ¿no? Y el escrito implica la coordinación mental entre lo hablado y lo representado por el sistema de motricidad fina. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a resolver el cuestionario de preguntas.
O no sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Qué es ese problema? Ya, no hay preguntas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a resolver el cuestionario. Les doy 5 minutos o ya lo resolvieron. Díganme ustedes. 5 minutos, ¿no? Ya, que les doy esos 5 minutos para que puedan resolver.
Ok, jóvenes, listo. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Pregunta número uno. Pregunta número uno. La operación mental que hace posible establecer un patrón común de elementos a partir de haber descartado otros por no presentar ese patrón común e incluir, e incluido los elementos que sí lo presentan se denominan. ¿Cuál es tu respuesta? Pregunta número uno. Claro, cuando encontramos lo común, habíamos dicho justamente hace unos momentitos, nada más, que encontrar lo común representa a la generalización. Muy bien. Dos, si se nos presenta un problema matemático, recordamos una forma y la aplicamos al problema específico. En este caso, la forma de presentar empleada es, ¿cuál es tu respuesta? Razonamiento correcto, deductivo. Tres, respecto a los tipos de razonamiento, señale la secuencia correcta, verdadero o falso, de los siguientes enunciados. El razonamiento inductivo llega a conclusiones probables, verdadero o falso. A ver qué me dicen. El razonamiento inductivo llega a conclusiones probables, verdadero, ¿no? El razonamiento deductivo lleva a conclusiones generales, falso, ¿no? Es común que el razonamiento descendente tenga como premisa las leyes, verdadero, ¿no? Bien, correcto. 4. Relacione la función del lenguaje con su definición. 1. Semiótica. 2. Comunicacional. 3. Comunicativa. 4. Relatora. Permite compartir nuestra vida mental. Permite compartir nuestra vida mental. ¿Con quién está? Comunicacional. Comunicacional, correcto. Mm, Acá sería, establece una relación entre los significantes y los significados. Semiótica. Semiótica. Ujú, correcto. 3. Perdón, C. Es un medio para influir en la conducta regulatoria, ¿no? Regula la conducta. Y D. A partir de él podemos validar o no las ideas. Correcto. Entonces sería aquí 3D, ¿no? Argumentativa. Entonces la respuesta es la A. 5. Gracias al lenguaje podemos controlar nuestro mundo interno e influir en los demás. Esta propiedad se conoce como. Gracias al lenguaje podemos controlar nuestro mundo interno e influir en los demás. Esta propiedad se conoce como. Gracias al lenguaje podemos controlar nuestro mundo interno
e influir en los demás. Gracias al lenguaje podemos controlar nuestro mundo interno e influir en los demás. Esta propiedad se conoce como representativa, comunicadora, emotiva, reguladora o metalingüística. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Si te dice controlar, estamos refiriendo a reguladora, ¿no? 6. Señale las unidades mínimas de pensamiento. Juicio y razonamiento, juicio y concepto, imágenes y comparaciones, análisis y síntesis y imágenes y conceptos. Imágenes y conceptos. 7. La operación mental que nos permitirá discriminar clases de plantas, ¿no? Discriminar clases de plantas. De otra es, pues, la comparación, ¿no? La operación mental que nos permitirá discriminar las clases de plantas de otras es, eso lo hicimos, incluso les puse ese ejemplo, ¿no? Comparación, ¿no? No, chicos, comparación. ¿Cuál es la modalidad del pensamiento que está ligada a la creatividad? ¿Cuál es la modalidad de pensamiento que está ligada a la creatividad? El divergente, Miss. Correcto, Divergente. divergente. 9. Señala la alternativa que no contenga una característica de los juicios. Relaciona conceptos, afirma, niega, son verdaderos o falsos, poseen premisa y conclusión y tienen sentido de realidad. Esto, ¿no? Poseen premisa y conclusión. Poseen premisa y conclusión de quién son, de razonamiento, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí alguna duda, algún comentario. Miss, no la había escuchado de la 9. ¿Cuál era? La 9. A ver. 9 poseen premisa y conclusión. ¿Ahora sí? Gracias, Miss. Sí, Ok. Miss. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Miss, sobre las funciones del lenguaje, acerca de ello hay una que se llama motivacional. Miss, ¿me podría dar un ejemplo más? Claro. Cuando hablamos de esta función del lenguaje motivacional, estamos diciendo que el lenguaje se utiliza para una determinada conducta, ¿no? Digamos de forma inmediata, ¿no? Les puse ahí una frase, ¿no? Por ejemplo, si no funciona, si el plan no funciona, cambiemos el plan, pero no cambiemos las metas. A ver, otro ejemplo que vi una vez en el examen que he visto. Ayer. Un
coronel le dice a sus subordinados que lo más importante es salvaguardar la seguridad de la población. Lo dice de manera enérgica a todos ellos, que logra transmitir ese nivel de compromiso con sus subordinados. Estos se sienten identificados con la institución y con salvaguardar el bienestar de la población. Y te decía, ¿no? ¿Qué función del lenguaje se ha trabajado? Pues ahí es motivacional, ¿no? Y muchos marcaron reguladora. No, es motivacional porque está cumpliendo la primera característica está cumpliendo con la función, ¿no? Que es de provocar una conducta de forma inmediata, de ese compromiso con la institución y a largo plazo de salvaguardar el bienestar de todos, ¿no? Por ejemplo, los anuncios que aparecen de en los cigarrillos, ¿no? No sé si se han dado cuenta, aparece, ¿no? Incluso con imagen, dice, fumar en exceso es dañino. ¿Qué función del lenguaje se está cumpliendo ahí? De motivarte a un cambio de conducta, ¿no? De motivarte a un cambio de conducta, de provocar una determinada conducta, ya sea de manera inmediata o a largo plazo, ¿no? ¿Ok? ¿Está más claro, estimada? Sí, Miss, ahora sí. Ya, ok. ¿Alguna consulta, pregunta más, chicos? A ver, voy a lanzar preguntas sueltas, ¿ya? Roberta realiza, Roberta realiza una descomposición de todas las partes de su obra magna respecto a las culturas de nuestro país. Descompone todas las partes que compone esta pieza principal para darle reparación y mantenimiento. ¿Ella qué está haciendo? ¿Un análisis o una síntesis? Un Análisis, Miss. análisis. Análisis. María siempre clasifica todos los eventos que tiene. María siempre clasifica todos los eventos que tiene por categorías, ¿no? Por categorías. Esta constituye una habilidad del pensamiento o una función del pensamiento. Ujú. Una habilidad, Miss. Una habilidad, ¿no? Una habilidad. Muy bien, una habilidad. A ver, esta pregunta suelta. También voy a también, ya, qué elemento del pensamiento constituye aquella en la que se realiza
un ejemplo típico y altamente representativo. Prototipo. Correcto. Prototipo. Muy bien. Mm, ¿Cuál es la función más completa del pensamiento? Opción A, conceptuar. Opción B, juzgar. Opción C, razonar. Opción D, sistematización. Opción E, abstracción y concreción. Miss, ¿puede volver a repetir las alternativas? Ok. Opción A, conceptuar. Opción B, juzgar. Opción C, razonar. Opción D, generalización. Opción E, sistematización. Vuelvo a repetir. ¿Qué función del pensamiento es la más compleja y completa? No, no es, no puede ser conceptual. Descartemos. Correcto, razonar. Excelente. ¿Ok? Chicos, muy bien. Vamos a hacer algo, chicos. Vamos a dejar estos 20 minutos que nos quedan. Perdón, 10 minutos que nos quedan para, para nuestra última fecha, para poder trabajar un valutario de preguntas en nuestro onceavo tema. ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Miss.